Hermano, hermana que me escuchas en este momento, déjame hacerte una pregunta que tal vez te duela, pero que necesitas escuchar. ¿Cuántas veces más vas a volver a caer en ese mismo pecado antes de decidir que ya basta? ¿Cuántas veces más vas a arrodillarte ante el confesionario prometiendo que esta vez sí será diferente, para luego encontrarte 3 días después en el mismo lugar, con la misma vergüenza, con la misma derrota? Yo he escuchado miles de confesiones a lo largo de mi vida sacerdotal y déjame decirte algo con toda la honestidad y el amor que mi corazón puede darte. No estás solo en esto. No eres el único que se levanta cada mañana diciéndose a sí mismo que hoy será distinto y termina la noche con la cabeza entre las manos preguntándose por qué demonios no puede vencer esa batalla. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho con suficiente claridad. Hay una razón por la que sigues cayendo y no es la que crees. No es porque seas débil, no es porque Dios te haya abandonado, no es porque no tengas suficiente fe. Es algo mucho más profundo. Algo que está escondido en las capas más íntimas de tu ser, algo que has estado alimentando sin darte cuenta durante años, quizás décadas. Y hoy, si me das tu atención y tu corazón abierto, vamos a desenmascarar juntos esa raíz oculta que te mantiene encadenado. Mira, cuando era un sacerdote joven, recién ordenado, lleno de fervor y de todas esas ideas bonitas que uno tiene cuando sale del seminario, yo pensaba que el pecado era simplemente una cuestión de voluntad. Creía que si una persona realmente quería dejar de pecar, simplemente lo haría. Me parecía tan sencillo. Confiesa, propone no volver a pecar, recibe la gracia y listo, problema resuelto. Pero la vida, hermano mío, la vida con sus complejidades y sus misterios me enseñó algo completamente diferente. Recuerdo a un hombre que venía a confesarse conmigo cada semana, siempre con el mismo pecado, siempre con las mismas lágrimas, siempre con la misma desesperación. Y yo, en mi ingenuidad juvenil, le daba los mismos consejos que había aprendido en los libros. Reza más, evita las ocasiones, fortalece tu voluntad. Hasta que un día, después de casi un año de este círculo vicioso, me miró a los ojos con una tristeza tan profunda que me partió el alma y me dijo: Padre, yo hago todo eso. Rezo, evito, lucho con todas mis fuerzas. Pero es como si hubiera algo dentro de mí que fuera más fuerte que mi voluntad, algo que me arrastra incluso cuando no quiero ir. Esas palabras, hermano, esas palabras cambiaron mi entendimiento del combate espiritual para siempre. Porque verás, el pecado repetitivo, ese pecado al que vuelves una y otra vez, no es solo un acto aislado que cometes por debilidad momentánea. Es un síntoma, es la punta del iceberg de algo mucho más grande que está sucediendo en las profundidades de tu alma. Es como cuando tienes fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es la señal de que hay una infección que tu cuerpo está combatiendo. De la misma manera, ese pecado al que sigues volviendo es la señal de que hay algo más profundo que necesita ser sanado, algo que tal vez ni siquiera has identificado todavía. Y aquí está el problema. La mayoría de nosotros tratamos el síntoma sin atender la causa. Es como tomar un analgésico para la fiebre sin tratar la infección. El analgésico puede hacerte sentir mejor temporalmente, pero la enfermedad sigue ahí, creciendo, fortaleciéndose, esperando el momento de manifestarse nuevamente con más fuerza. Así es exactamente como funciona el pecado habitual cuando no entendemos su verdadera raíz. Te voy a contar algo que aprendí del gran Santo Tomás de Aquino, ese gigante del pensamiento cristiano que dedicó su vida a entender cómo funciona el alma humana. Santo Tomás nos enseñó que todo pecado es en su esencia un bien desordenado. Eso significa que detrás de cada pecado hay un deseo legítimo, una necesidad real, algo que Dios mismo puso en tu corazón, pero que has estado tratando de satisfacer de la manera equivocada. Piénsalo, el hombre que cae en la lujuria no está buscando simplemente placer físico, está buscando intimidad, conexión, sentirse vivo, sentirse deseado. La mujer que cae en la gula no está simplemente buscando comida, está buscando consuelo, está tratando de llenar un vacío emocional que la devora por dentro. El hombre que cae en la ira no está simplemente perdiendo el control, está buscando justicia, está tratando de defender su dignidad herida, está gritando porque siente que nadie lo escucha. ¿Ves lo que estoy diciendo? Detrás de cada pecado hay un corazón que tiene sed, un alma que tiene hambre, un espíritu que está buscando algo que solo Dios puede darle, pero que está buscando en los pozos secos de este mundo. Entonces, ¿cuál es la raíz que no estás viendo? La raíz, mi querido hermano, mi querida hermana, es que no
¿Has identificado cuál es la verdadera necesidad que estás tratando de satisfacer con ese pecado? ¿No has mirado suficientemente profundo en tu propio corazón para preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente cuando caigo en esto? ¿Qué dolor estoy tratando de anestesiar? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? ¿De qué estoy huyendo? Estas son las preguntas que cambian todo, porque una vez que identificas la necesidad real, puedes comenzar a buscar la manera correcta de satisfacerla. Una vez que entiendes qué es lo que tu alma realmente está pidiendo a gritos, puedes llevar esa necesidad a los pies de Cristo en lugar de intentar resolverla por tu cuenta a través del pecado. Y déjame decirte algo con total certeza, cada necesidad legítima de tu corazón tiene una respuesta legítima en Dios. Cada hambre que sientes tiene un pan que Cristo quiere darte. Cada sed que experimentas tiene un agua viva que Él quiere derramar en tu interior. El problema no es que tus necesidades sean malas. El problema es que has estado buscando en el lugar equivocado. Ahora bien, permíteme llevarte un poco más profundo, porque hay otra razón por la que sigues cayendo en el mismo pecado, y esta es aún más sutil, aún más engañosa. Se trata de las mentiras que has creído acerca de ti mismo. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? ¿Mentiras? Mentiras que el enemigo de tu alma ha estado susurrándote durante años. Mentiras que has repetido tantas veces en tu mente que las has aceptado como verdades absolutas. Mentiras como así soy yo, nunca voy a cambiar, este pecado es parte de mi identidad, Dios me hizo así, no puedo evitarlo, ya he intentado todo, no hay esperanza para mí, soy demasiado viejo para cambiar, he pecado tanto que Dios ya no puede perdonarme. Hermano, hermana, estas son mentiras directas del infierno, mentiras que el diablo usa para mantenerte prisionero, para que nunca descubras el poder transformador de la gracia de Dios en tu vida. Déjame contarte sobre una mujer que conocí hace algunos años. Vino a verme completamente destrozada, con los ojos hinchados de tanto llorar, con una carta de suicidio escrita en su bolso. Me dijo que había estado luchando contra un pecado sexual durante más de 20 años, desde su adolescencia. Me dijo que había intentado todo: confesión, dirección espiritual, grupos de apoyo, retiros, promesas, penitencias, todo. Y sin embargo, cada pocas semanas volvía a caer. Me miró con una desesperación que todavía me estremece cuando la recuerdo, y me dijo: Padre, creo que simplemente estoy hecha de esta manera. Creo que este es mi destino. Creo que Dios me creó defectuosa y no hay nada que pueda hacer al respecto. Cuando escuché esas palabras sentí una furia santa en mi corazón. No furia contra ella, sino furia contra el enemigo que había logrado convencerla de esa horrible mentira. Le tomé las manos, la miré a los ojos y le dije: no, mija, no. Dios no te creó defectuosa, Dios te creó con una capacidad inmensa para el amor. Y lo que el enemigo ha hecho es torcer esa capacidad, engañarte para que la uses de manera destructiva. Pero esa capacidad sigue ahí, intacta, esperando ser redimida, esperando ser dirigida hacia su verdadero propósito. Trabajamos juntos durante meses desenredando las mentiras, identificando las verdaderas necesidades emocionales que ella estaba tratando de satisfacer a través de ese pecado. Descubrimos que detrás de todo estaba un padre ausente, un abandono temprano que la había dejado con una herida profunda de no sentirse amada, de no sentirse valiosa. Y ese pecado que ella pensaba que era simplemente lujuria, era en realidad su manera desesperada de buscar amor, de buscar validación, de probar que era deseable para alguien. Una vez que entendió esto, una vez que pudo nombrar el verdadero dolor, todo cambió. No cambió de la noche a la mañana, no fue mágico, pero comenzó un proceso real de sanación. Comenzó a llevar esa necesidad de amor a Dios en oración profunda, comenzó a permitir que el Padre Celestial llenara ese vacío que su Padre terrenal había dejado. Y lentamente, con el tiempo, con mucha gracia y mucho esfuerzo, esa mujer encontró la libertad. La última vez que hablé con ella, llevaba más de 3 años sin caer en ese pecado. Pero lo más hermoso no era eso. Lo más hermoso era la luz en sus ojos, la paz en su rostro, la certeza en su voz cuando me dijo: Padre, finalmente sé quién soy. Soy hija amada de Dios. Y esa es mi verdadera identidad. Esa es la clave, ¿lo entiendes? Tu identidad no es tu pecado, tu identidad es hijo o hija amada de Dios. Pero el enemigo quiere que creas lo contrario. El enemigo quiere que definas tu vida por tus caídas en lugar de definirla por la gracia que te levanta. Quiere que cuando te mires en el espejo veas primero a un pecador, a un fracasado, a alguien indigno, en lugar de ver a alguien por quien Cristo murió, a alguien a quien el Padre Celestial llama con amor infinito.
alguien en quien el Espíritu Santo quiere habitar. Y mientras creas esas mentiras, mientras permitas que esas falsas identidades definan quién eres, seguirás atrapado en el mismo ciclo, porque actuamos de acuerdo a lo que creemos que somos. Si crees que eres fundamentalmente un pecador sin esperanza, actuarás como un pecador sin esperanza. Pero si comienzas a creer, verdaderamente creer, en lo más profundo de tu ser, que eres un hijo amado en proceso de transformación, comenzarás a actuar de manera diferente. Aquí está otra verdad que necesitas escuchar, y esta puede ser difícil de aceptar. A veces sigues cayendo en el mismo pecado porque en algún nivel profundo que tal vez ni siquiera reconoces, no quieres realmente dejarlo. Sé que esto suena duro, sé que tal vez estés pensando, ¿cómo puede decir eso, Padre? Yo odio este pecado, me destroza, me hace sentir miserable. Y te creo que odias las consecuencias del pecado, creo que odias la culpa, la vergüenza, la separación de Dios que sientes después. Pero aquí está la pregunta honesta que debes hacerte. ¿Amas algo de ese pecado? ¿Hay algo en ese pecado que satisface algo en ti, que te da algo que no quieres soltar? Porque si hay una parte de ti, aunque sea pequeña, que está aferrada a ese pecado, que lo ve como un consuelo, como un escape, como una solución a algo, entonces esa parte de ti va a sabotear todos tus esfuerzos por dejarlo. San Agustín, ese gran santo que luchó durante años con sus propios pecados antes de convertirse completamente, tiene una oración famosa que dice, Señor, hazme casto, pero no todavía. Esa oración captura perfectamente esta ambivalencia que tantos de nosotros experimentamos. Queremos ser santos, pero no queremos soltar lo que tenemos en las manos. Queremos la libertad, pero no queremos pagar el precio de dejar ir lo que nos tiene atados. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Querían la tierra prometida, pero en los momentos difíciles suspiraban por las ollas de carne de Egipto. Habían sido esclavos en Egipto, habían sufrido horriblemente, pero al menos allí tenían ciertas comodidades, ciertas seguridades conocidas. La libertad requería enfrentar lo desconocido, requería confiar completamente en Dios y eso les daba miedo. Y así es contigo, ese pecado es tu Egipto. Te tiene esclavizado, sí, pero es una esclavitud conocida, es una esclavitud que en cierto modo controlas, es una esclavitud que te da algo, aunque ese algo te esté destruyendo. Entonces, déjame preguntarte directamente, mirándote a los ojos del alma, ¿qué te da ese pecado? ¿Qué obtienes de él? ¿Es un escape del dolor? ¿Es una sensación de poder o control cuando todo lo demás en tu vida se siente caótico? ¿Es una conexión humana aunque sea falsa y temporal? ¿Es una manera de castigarte a ti mismo porque en el fondo no crees que merezcas algo mejor? Es una forma de rebelarte contra autoridad, contra expectativas, contra la imagen de perfección que sientes que tienes que mantener. Sea lo que sea, necesitas identificarlo, necesitas sacarlo a la luz, porque lo que permanece en la oscuridad tiene poder sobre ti, pero lo que traes a la luz puede ser sanado. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad sobre tu pecado, la verdad sobre por qué lo cometes, la verdad sobre qué necesidad está tratando de satisfacer, la verdad sobre qué mentiras has creído. Esa verdad, aunque duela enfrentarla, es el primer paso hacia tu libertad. Y aquí hay algo más que debes entender. Muchas veces sigues cayendo porque estás luchando solo. Escúchame bien, no fuiste diseñado para luchar esta batalla en soledad. Dios te creó para vivir en comunidad, para caminar acompañado, para tener hermanos y hermanas que te sostengan cuando flaqueas. Santiago nos dice en su carta, confesaos mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay poder en la confesión mutua. Hay sanación en sacar tus luchas de la oscuridad del secreto y compartirlas con alguien de confianza. El enemigo ama el aislamiento, ama el secreto, porque sabe que en la oscuridad del secreto el pecado crece como un hongo venenoso. Pero cuando lo expones a la luz de la confianza, cuando dices en voz alta, estoy luchando con esto y necesito ayuda, algo poderoso sucede. El poder del pecado comienza a romperse. La vergüenza comienza a perder su control sobre ti. Y empiezas a experimentar la gracia de Dios que fluye a través de otros seres humanos que te aman, que oran por ti, que te ayudan a levantarte cuando caes. Piensa en esto. ¿A quién le has contado realmente sobre tu lucha? No me refiero al confesionario, aunque eso es absolutamente esencial y sagrado. Me refiero a tu vida diaria. Tienes, aunque sea una persona que sepa lo que estás enfrentando, que pueda preguntarte cómo vas, que pueda orar contigo, que pueda llamarte cuando estés tentado. Si no la tienes, ahí está
parte de tu problema. Estás tratando de ser un héroe solitario en una batalla que requiere un ejército. Estás tratando de ser autosuficiente en algo donde Dios diseñó la interdependencia. El orgullo te dice, puedo manejar esto solo. La prudencia malentendida te dice, nadie puede saber esto de mí. El miedo te dice, si alguien supiera lo que realmente hago, me rechazaría. Y así permaneces en tu prisión privada, cayendo y levantándote, cayendo y levantándose, en un ciclo interminable de derrota solitaria. Pero escucha lo que Dios quiere para ti. Él quiere que experimentes su gracia no solo verticalmente en tu relación con Él, sino horizontalmente a través de relaciones auténticas con otros creyentes. Quiere que tengas a alguien que pueda mirarte con amor y decirte, hermano, estás a punto de caer, déjame ayudarte. Quiere que tengas a alguien que cuando caigas no te juzgue, sino que te extienda la mano y te diga, levántate, vamos a punto. Intentarlo de nuevo, yo estoy contigo. Eclesiástico 4, versículos 9 y 10 dicen algo hermoso. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dios nos creó para esto, para caminar juntos, para cargarnos mutuamente, para ser el cuerpo de Cristo donde cada miembro cuida de los otros. Y si estás tratando de vivir tu fe cristiana como un individuo aislado, estás viviendo una versión empobrecida del cristianismo que Jesús vino a darnos. Ahora déjame hablarte de algo que muchos no entienden sobre el pecado repetitivo, la diferencia entre luchar y pecar habitualmente. Hay una enorme diferencia entre alguien que está en batalla constante contra un pecado, que cae pero se levanta, que busca los medios de gracia, que no se rinde, y alguien que ha hecho las paces con su pecado, que ya no lucha realmente, sino que simplemente va a confesarse como un ritual vacío antes de volver a lo mismo sin verdadera intención de cambio. La primera persona está en el camino de la santidad, aunque sea un camino difícil con muchas caídas. La segunda persona está en un peligro espiritual grave, porque ha perdido lo que los padres del desierto llamaban pentos, ese dolor santo por el pecado, esa sensibilidad del corazón que nos hace odiar el mal que hacemos. Y aquí está algo crucial que quiero que entiendas. Caer no es lo mismo que fracasar, caer es parte del camino hacia la santidad. Todos los santos cayeron, todos los santos tuvieron que levantarse una y otra vez. La diferencia entre ellos y aquellos que se pierden no es que los santos nunca cayeron, sino que los santos nunca dejaron de levantarse. Santa Teresa de Ávila dijo, el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y yo te digo, el Señor no mira tanto cuántas veces caes como cuántas veces te levantas y sigues caminando hacia Él. Cada vez que te levantas después de una caída, cada vez que vuelves al confesionario, aunque sea por centésima vez con el mismo pecado, cada vez que te niegas a rendirte a pesar de la derrota que sientes, estás dando gloria a Dios. Porque estás demostrando que crees que su misericordia es más grande que tu pecado, estás demostrando que confías en su poder más que en tu debilidad. El problema es cuando confundes la batalla con el fracaso. Cuando empiezas a creer que porque sigues cayendo significa que nunca vas a cambiar, que nunca vas a ser libre, que deberías simplemente rendirte. Ese es exactamente el momento en que el enemigo tiene la victoria. Porque el enemigo no te vence realmente cuando caes en el pecado, te vence cuando caes en la desesperación. El pecado puede ser perdonado, pero la desesperación te cierra el perdón. El pecado puede ser sanado, pero la desesperación te hace creer que no hay sanación posible para ti. Por eso el Papa Francisco ha dicho tantas veces, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y es verdad, Dios está ahí, esperando, con los brazos abiertos, listo para abrazarte otra vez, listo para darte otra oportunidad, listo para derramar su gracia sobre ti una vez más. La pregunta es, ¿vas a volver a Él? ¿O vas a permitir que la vergüenza, el desánimo y la mentira de que ya no hay esperanza te mantengan alejado? Déjame compartir contigo algo que he visto una y otra vez en mi ministerio, algo que puede ser la pieza del rompecabezas que te falta. Muchas personas siguen cayendo en el mismo pecado porque nunca han aprendido a reconocer las señales de advertencia, lo que podríamos llamar las antesalas del pecado. Verás, el pecado no aparece de la nada. No es que estás viviendo una vida perfectamente santa y de repente, ¡boom!, caes en pecado grave sin ninguna advertencia. No. Siempre hay un camino que conduce al pecado, siempre hay señales en el camino, siempre. Hay momentos donde podrías haber tomado una salida diferente, pero no lo hiciste. Es como caminar hacia un precipicio, primero te acercas un poco, luego un poco más, luego miras hacia abajo, luego pones un pie en el borde y finalmente caes. Pero hubo muchos momentos en ese camino donde podrías haberte detenido.
Entonces aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Cuál es el camino que siempre tomas hacia tu pecado? ¿Qué sucede en las horas o días antes de que caigas? ¿Hay un patrón? ¿Caes cuando estás estresado, cuando estás solo, cuando estás cansado, cuando has tenido un conflicto con alguien, cuando te sientes rechazado o no valorado, cuando estás aburrido, cuando has dejado de orar? Los padres espirituales antiguos tenían un acrónimo maravilloso en inglés que se aplica perfectamente aquí: HALT. Hungry, angry, lonely, tired, hambriento, enojado, solo, cansado. Estos son estados en los que somos especialmente vulnerables a la tentación. Cuando estás en alguno de estos estados, tus defensas están bajas, tu capacidad de resistir está comprometida, tu juicio está nublado y el enemigo lo sabe. El enemigo espera estos momentos para atacar. Pero aquí está la buena noticia. Si aprendes a reconocer estos patrones, si aprendes a identificar las señales de advertencia, puedes comenzar a tomar acción preventiva. Puedes comenzar a intervenir en tu propio camino hacia el pecado antes de llegar al precipicio. Esto es lo que los padres del desierto llamaban nepsis, vigilancia espiritual, estar despierto, estar atento a los movimientos de tu propia alma. Es aprender a preguntarte a lo largo del día: ¿cómo estoy realmente? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hay alguna necesidad que no estoy atendiendo de manera saludable? ¿Estoy dirigiéndome hacia un lugar peligroso? Y cuando reconoces las señales, puedes tomar acción, puedes orar, puedes llamar a un amigo, puedes cambiar de ambiente, puedes hacer algo físico para cambiar tu estado emocional, puedes buscar la gracia sacramental, puedes hacer lo que sea necesario para no seguir caminando hacia ese precipicio. Recuerdo a un joven que vino a verme con una adicción severa a la pornografía. Había luchado durante años sin éxito. Cuando empezamos a trabajar juntos, le pedí que llevara un diario durante un mes, simplemente anotando cada vez que caía y qué había sucedido en las horas previas. Al final del mes, el patrón era cristalino. Cada vez que caía era después de tener una conversación difícil con su padre, un padre exigente y crítico que nunca parecía estar satisfecho con nada que su hijo hiciera. El joven se sentía pequeño, inadecuado, no lo suficientemente hombre después de estas interacciones. Y entonces recurría a la pornografía como una manera de sentirse poderoso, de sentir que tenía control sobre algo, de escapar del dolor de sentirse rechazado por su padre. Una vez que vimos este patrón, pudimos trabajar en las dos cosas, en su relación con su padre, estableciendo límites más saludables y trabajando en su propia autoestima y en desarrollar estrategias específicas para esos momentos vulnerables después de las interacciones con su padre. El cambio no fue inmediato, pero fue real, porque finalmente estábamos tratando la causa, no solo el síntoma. Ahora bien, hay algo más que tengo que decirte, algo que tal vez nadie más te ha dicho con suficiente claridad. La lucha contra el pecado repetitivo requiere no solo esfuerzo espiritual, sino también sabiduría práctica. A veces estamos tan enfocados en la batalla espiritual que olvidamos hacer los cambios prácticos y concretos en nuestras vidas que nos pondrían en una posición de mayor fortaleza. Es como si estuvieras tratando de hacer dieta pero siguieras llenando tu cocina de dulces y postres. Es como si estuvieras tratando de dejar de fumar pero siguieras llevando cigarrillos en tu bolsillo por si acaso. Hay una parte de ti que tiene que tomar decisiones radicales, decisiones que tal vez te parezcan extremas, para crear un ambiente donde puedas tener éxito. Jesús dijo algo muy fuerte en el Evangelio: si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y tíralo, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser echado entero al infierno. Obviamente Jesús no está hablando literalmente de mutilarnos. Está usando hipérbole para hacer un punto crucial. Haz lo que sea necesario para evitar el pecado. Sé radical, sé extremo. No negocies con la tentación. Si tu teléfono es la puerta a tu pecado, pon controles parentales en él, dale la contraseña a alguien de confianza, ponlo en un lugar inaccesible durante las horas en que eres más vulnerable. Si cierto ambiente o cierta persona o cierta actividad siempre te lleva al pecado, evítalo radicalmente, sin excusas, sin decirte a ti mismo que esta vez será diferente, que esta vez podrás manejarlo. No puedes. Si pudieras, ya lo habrías hecho. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y aquí está la cosa. Muchas veces no hacemos estos cambios radicales porque en el fondo no queremos realmente, porque estos cambios serían inconvenientes, porque implicarían admitir ante otros la naturaleza de nuestra lucha.
porque significarían sacrificar ciertas comodidades o placeres que, aunque nos llevan al pecado, también nos dan algo que no queremos soltar. Entonces nos quedamos en esta zona gris donde decimos que queremos cambiar, pero no estamos dispuestos a hacer lo que realmente se necesita para cambiar. Y así permanecemos atascados, cayendo una y otra vez, sintiéndonos frustrados y confundidos sobre por qué Dios no nos libera. Pero Dios está esperando que demos el paso, que tomemos la decisión, que hagamos el sacrificio que nos está pidiendo. Él proveerá la gracia, pero tú tienes que proveer la cooperación radical. Te voy a contar algo de mi propia vida, algo que no comparto a menudo. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando estaba luchando con una forma particular de tentación. No voy a entrar en detalles porque no es relevante, pero lo que sí es relevante es esto. Yo sabía exactamente cuál era el camino que me llevaba a esa tentación. Sabía que cierta hora del día, cuando estaba cansado y solo, era mi momento más vulnerable. Y sabía que si me permitía estar en cierto lugar durante ese tiempo, probablemente caería. Entonces tomé una decisión radical. Reorganicé completamente mi horario y mis hábitos para asegurarme de que nunca estaba en ese lugar durante ese tiempo. Me costó. Significó sacrificar ciertas cosas que me gustaban hacer. Significó depender más de otros y pedirles que me acompañaran cuando normalmente hubiera estado solo. Significó ser honesto sobre mi vulnerabilidad de una manera que mi orgullo no quería, pero funcionó. No porque fuera fuerte, sino porque dejé de confiar en mi propia fuerza y comencé a estructurar mi vida de manera que no dependiera de ella. Dejé de ponerme en situaciones donde tenía que ser un héroe espiritual y comencé a ponerme en situaciones donde podía simplemente ser un ser humano que necesita ayuda. Y escucha, quiero que sepas algo importante antes de continuar. Si has estado escuchando hasta ahora y te sientes abrumado, si sientes que esto es demasiado, que requiere demasiado trabajo, demasiado cambio, demasiada honestidad, demasiado dolor de enfrentar las verdades profundas de tu corazón, quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo que es más fácil seguir en el patrón familiar, por destructivo que sea, que aventurarte a lo desconocido de una verdadera transformación. Entiendo que hay una parte de ti que simplemente quiere una solución mágica, una oración que lo arregle todo instantáneamente, un versículo de la Biblia que funcione como una fórmula mágica. Pero hermano, hermana, no existe esa solución mágica. La santidad es un camino, no un momento. La libertad del pecado es un proceso, no un evento. Y ese proceso requiere de ti algo que tal vez nadie te ha pedido antes. Requiere que seas radicalmente honesto contigo mismo, radicalmente vulnerable con Dios y radicalmente comprometido con el cambio. Sin importar cuánto tiempo tome o cuánto cueste, pero aquí está la promesa que te hago, no con mi propia autoridad, sino con la autoridad de las Escrituras y de toda la tradición de la Iglesia. Si haces este trabajo, si te comprometes con este camino, verás cambio. Tal vez no tan rápido como quisieras, tal vez no tan limpiamente como esperabas, tal vez con más caídas y levantadas de las que te gustaría, pero verás cambio, porque Dios está comprometido con tu santificación aún más que tú. Su deseo de que seas libre es más grande que tu propio deseo. Su poder para transformarte es infinitamente mayor que el poder del pecado que te tiene atado. Y Él ha prometido, Él ha jurado que completará la buena obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no se rinde contigo. La pregunta es, ¿te rendirás tú? Hablemos ahora de algo que raramente se discute en las conversaciones sobre el pecado repetitivo, pero que es absolutamente crucial, el papel del cuerpo en tu lucha espiritual. Verás, no somos almas puras flotando en el éter. Somos criaturas encarnadas, somos un compuesto misterioso y maravilloso de cuerpo y alma, y lo que pasa en tu cuerpo afecta a tu alma, y lo que pasa en tu alma afecta a tu cuerpo. Los padres de la Iglesia entendían esto profundamente. Desarrollaron toda una disciplina llamada ascesis, que significa entrenamiento, como el entrenamiento de un atleta. Entendieron que así como un atleta entrena su cuerpo para que pueda hacer lo que su mente le dice, nosotros debemos entrenar nuestros cuerpos para que puedan servir a nuestro espíritu en lugar de rebelarse contra él. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Duermes lo suficiente? ¿Comes de manera que nutre tu cuerpo o de manera que lo daña? ¿Haces ejercicio? ¿Atiendes tu salud física?
Puede parecer que estas preguntas no tienen nada que ver con tu lucha contra el pecado repetitivo, pero te aseguro que sí tienen todo que ver. Un cuerpo agotado, mal alimentado, sedentario, es un cuerpo que no puede soportar el estrés de la batalla espiritual. Es un cuerpo cuyos impulsos están desregulados, cuyas emociones están fuera de control, cuya capacidad para la disciplina está comprometida. He visto personas que han luchado durante años contra ciertos pecados y que experimentaron un avance significativo simplemente al comenzar a dormir 8 horas cada noche o al eliminar ciertos alimentos que estaban afectando su química cerebral o al comenzar a hacer ejercicio regularmente. Y no es solo sobre la salud física básica, es también sobre el ayuno, sobre la vigilia, sobre las disciplinas corporales que la Iglesia ha practicado durante 2000 años. Estas no son prácticas antiguas irrelevantes. Son tecnologías espirituales probadas que ayudan a entrenar el cuerpo para que sirva al espíritu. Cuando ayunas, cuando le dices no a un apetito legítimo del cuerpo, estás fortaleciendo tu capacidad general de decir no. Estás entrenando tu voluntad. Estás recordándole a tu cuerpo quién está a cargo. Y esa capacidad fortalecida se traslada a otras áreas. Si puedes decir no a la comida cuando tienes hambre, puedes decir no a otras tentaciones cuando se presenten. No es magia, es entrenamiento espiritual, es ascesis. Pero aquí está lo que muchos no entienden sobre el ayuno y otras disciplinas corporales. No las hacemos para ganar el favor de Dios. No estamos tratando de impresionar a Dios con nuestro autocontrol. Las hacemos para entrenarnos a nosotros mismos, para crear en nuestros cuerpos la capacidad de responder a nuestro espíritu. Las hacemos para crear espacio para Dios, para silenciar las voces ruidosas de nuestros apetitos, el tiempo suficiente para poder escuchar la voz quieta y suave del Espíritu Santo. Y las hacemos en comunidad, no como individuos aislados tratando de ser súper cristianos, sino como parte del cuerpo de Cristo que juntos se disciplina, juntos se entrena, juntos busca la santidad. Cuando la Iglesia nos llama a ayunar durante la Cuaresma, no es una regla arbitraria. Es una invitación a entrar en un entrenamiento espiritual corporativo donde toda la Iglesia está practicando juntos el decir no a nuestros apetitos para que podamos decir sí más plenamente a Dios. Te digo todo esto porque quiero que entiendas que tu lucha contra el pecado repetitivo no es solo una batalla mental o emocional o espiritual, es también una batalla corporal. Y si estás descuidando tu cuerpo, si no lo estás entrenando, si no lo estás disciplinando con amor, entonces estás peleando la batalla con una mano atada a la espalda. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Trátalo como tal, no con odio o desprecio, como si fuera el enemigo, sino con el respeto y la disciplina que merece como el hogar de Dios en ti. Aliméntalo bien, descánsalo bien, entrénalo bien y verás que tiene mucho más que ofrecerte en tu batalla de lo que pensabas. Y déjame llevarte aún más profundo en este tema del cuerpo, porque hay algo más que necesitas entender. Muchos de los pecados a los que seguimos volviendo están relacionados con lo que San Pablo llama las obras de la carne. Pero cuando Pablo habla de la carne, no está simplemente hablando del cuerpo físico, está hablando de nuestra naturaleza caída, de esa inclinación hacia el pecado que todos heredamos como resultado del pecado original. Y esa naturaleza caída se expresa muchas veces a través de los apetitos del cuerpo, pero su raíz es más profunda. Es una raíz espiritual. Es lo que los padres de la Iglesia llamaban pasiones, esos impulsos desordenados que nos empujan hacia el pecado. Y aquí está lo que necesitas entender. Estas pasiones se debilitan no solo a través de la oración y los sacramentos, aunque esos son absolutamente esenciales, sino también a través de un entrenamiento sistemático y consistente de todo tu ser, cuerpo y alma. Los monjes del desierto, esos atletas espirituales de los primeros siglos de la Iglesia, desarrollaron toda una ciencia de lo que ellos llamaban logismoi, los pensamientos o impulsos que preceden al pecado. Identificaron 8 pensamientos principales: gula, lujuria, avaricia, ira, tristeza, asedia, que es como un hastío espiritual, vanagloria y orgullo. Y desarrollaron métodos específicos para combatir cada uno. Pero lo que es fascinante es que sus métodos siempre involucraban no solo práctica espiritual, sino también práctica corporal. Si un monje luchaba con la gula, no solo oraba sobre ello, ayunaba de manera específica y estratégica. Si luchaba con la lujuria, no solo le pedía a Dios que se la quitara, regulaba sus sueños, su dieta, su uso de sus ojos, su forma de vestir. Entendían que el pecado entra por canales específicos y que debemos cerrar esos canales de manera concreta y práctica.
Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuáles son los canales concretos por los que tu pecado particular entra en tu vida? ¿Por dónde viene la tentación? ¿A través de qué ves? ¿A través de qué escuchas? ¿A través de con quién pasas tiempo? ¿A través de qué actividades? ¿A través de qué estados físicos o emocionales? Y una vez que identifiques estos canales, ¿estás dispuesto a hacer los cambios prácticos necesarios para cerrarlos o al menos estrecharlos? Esto es lo que significa tomar tu santidad en serio. No es solo pedir a Dios que te cambie mientras tú sigues haciendo exactamente las mismas cosas que te llevan al pecado. Es cooperar activamente con la gracia de Dios, haciendo tu parte, haciendo los cambios que están en tu poder hacer, para que la gracia de Dios tenga el terreno fértil donde trabajar. Y aquí está algo hermoso que quiero compartir contigo. Cuando comienzas a hacer estos cambios prácticos, cuando comienzas a disciplinar tu cuerpo, cuando comienzas a cerrar los canales de tentación, algo increíble sucede. Comienzas a experimentar no solo la ausencia del pecado, sino la presencia de Dios de una manera más profunda. Porque todo ese tiempo y energía y atención que estabas gastando en el pecado, en lidiar con las consecuencias del pecado, en sentirte culpable por el pecado, ahora está disponible para Dios. Comienzas a experimentar lo que los místicos llamaban purgatio, la purificación que abre el camino a la illuminatio, la iluminación, donde Dios puede llenarte con su luz, con su presencia, con su amor de maneras que nunca antes habías experimentado. La libertad del pecado no es solo libertad de algo, es libertad para algo, es libertad para una relación más profunda con Dios, para una vida más plena, para convertirte en la persona que Dios soñó cuando te creó. Ahora, hermano, hermana, tengo que hablarte de algo que es tal vez lo más difícil de todo, pero también lo más liberador. Tengo que hablarte sobre el perdón. No el perdón de Dios hacia ti, aunque eso es maravilloso e infinito, sino tu perdón hacia ti mismo. Porque aquí está una verdad que he visto en miles de confesiones. Muchas personas siguen cayendo en el mismo pecado porque no han perdonado realmente sus caídas anteriores. Llevan una carga de culpa tan pesada, un sentido de vergüenza tan profundo, que los aplasta y los hace vulnerables a caer nuevamente. Es como si estuvieras tratando de correr una carrera con una mochila llena de piedras en tu espalda. Cada piedra es una caída anterior, un momento de debilidad, una promesa rota. Y las llevas todas contigo todo el tiempo, recordándote constantemente de lo fracasado que eres, de lo inútil que es intentar, de lo indigno que eres. Y aquí está la trampa viciosa. Esa culpa y esa vergüenza, en lugar de motivarte a cambiar, realmente te hacen más probable que caigas de nuevo. Porque cuando te sientes indigno, cuando te ves a ti mismo como un fracaso, actúas de acuerdo a esa identidad. Y cuando vives bajo el peso constante de la culpa no resuelta, buscas escape de ese peso. Y muchas veces el escape que buscas es precisamente el pecado que causó la culpa en primer lugar. Es un círculo vicioso horrible. El pecado produce culpa, la culpa produce más pecado que produce más culpa, y así indefinidamente. Y mientras no rompas este círculo, estarás atrapado. Entonces escúchame muy cuidadosamente. Cuando confiesas tu pecado genuinamente, cuando hay verdadero arrepentimiento, ese pecado está perdonado completamente, totalmente, como si nunca hubiera sucedido. Dios lo arroja al fondo del mar y pone un letrero que dice prohibido pescar. Dios lo separa de ti tan lejos como está el oriente del occidente. Dios lo borra, lo elimina, ya no está en tu registro. Y lo más importante, Dios ya no lo recuerda contra ti. Si Dios, el ofendido, ha perdonado y olvidado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? ¿Quién eres tú para decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para cubrir tu pecado? ¿Quién eres tú para poner condiciones a una misericordia que Dios ofrece incondicionalmente? Esta es una forma de orgullo, ¿lo sabías? Es una forma de orgullo decir, mi pecado es tan grande que ni siquiera Dios puede perdonarlo completamente. Es como decirle a Dios, sé que dijiste que me perdonas, pero yo sé mejor y sé que realmente no puedo ser perdonado. Necesitas aprender a recibir el perdón de Dios. No solo confesarlo, no solo escuchar las palabras de absolución, sino realmente recibirlo en lo profundo de tu ser. Necesitas permitir que esas palabras, yo te absuelvo de todos tus pecados, penetren no solo tus oídos, sino tu corazón, tu mente, tu sentido de identidad. Necesitas levantarte del confesionario sabiendo, no solo esperando, sino sabiendo con certeza que eres una nueva creación, que lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Y entonces necesitas perdonarte a ti mismo.
Necesitas tomar una decisión consciente de soltar esa mochila de piedras, de dejar de definirte por tus caídas, de comenzar a caminar en la libertad que Cristo te compró con su sangre. Y déjame ser muy práctico aquí. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo perdonas realmente a ti mismo? Primero lo haces como un acto de voluntad, no de sentimiento. Tal vez no sientas que mereces perdón. Probablemente no sentirás que mereces perdón porque en términos puramente humanos ninguno de nosotros lo merece. Pero el perdón no se trata de merecer, se trata de gracia. Entonces dices en voz alta, si es necesario, yo, Juan, José, María, quien seas, me perdono a mí mismo por esto porque Dios me ha perdonado, elijo soltar esta culpa, elijo creer que soy una nueva creación. Lo dices, aunque no lo sientas completamente. Lo repites cada vez que la culpa intenta volver. Cada vez que tu mente quiere llevarte de regreso a ese lugar de condenación, tú la redireccionas con la verdad de lo que Dios dice sobre ti. Segundo, rechazas los pensamientos de condenación cuando vienen y vendrán. Satanás es llamado el acusador de los hermanos y su trabajo es recordarte constantemente tus fracasos, convencerte de que eres irremediable, hacerte sentir tan mal contigo mismo que te rindas o que busques consuelo en el mismo pecado. Pero la Biblia nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Cuando esos pensamientos vienen, tú los reconoces, es el acusador tratando de hacer su trabajo. Y los rechazas con la palabra de Dios. No, yo estoy en Cristo, mis pecados están perdonados, soy hijo amado de Dios, no hay condenación para mí. Esto es guerra espiritual real, hermano. Es tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tercero, y esto es crucial, comienzas a meditar en lo que Dios dice sobre ti más de lo que meditas en lo que has hecho. Pasas más tiempo leyendo las Escrituras sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que tiempo pasando en rumiación sobre tus pecados. Porque lo que contemplas es lo que te transformas. Si pasas todo tu tiempo contemplando tu pecado, te hundes más en la identidad de pecador. Pero si pasas tu tiempo contemplando a Cristo, su amor, su perdón, su poder transformador, te transformas a su imagen. Segunda de Corintios 3:18, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Contempla a Cristo, no tu pecado. Contempla su victoria, no tus derrotas, y serás transformado. Ahora déjame decirte algo que podría sorprenderte, algo que va contra lo que muchos piensan. A veces, y escúchame bien, a veces Dios permite que sigas luchando con cierto pecado por más tiempo del que quisieras. No porque te haya abandonado, no porque no tengas suficiente fe, no porque estés haciendo algo mal, sino porque en esa lucha te está enseñando algo que no podrías aprender de ninguna otra manera. Te está enseñando humildad, te está enseñando dependencia total de Él, te está enseñando compasión por otros que luchan, te está enseñando a diferenciar entre tu identidad y tus acciones. Te está enseñando el valor de la perseverancia, de levantarse una y otra vez, de nunca rendirse. Te está fortaleciendo de maneras que solo se fortalecen en la batalla. Piensa en San Pablo. Él tenía lo que llamaba un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentaba. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó el aguijón, lo dejó para que Pablo aprendiera a depender completamente de la gracia de Dios en lugar de su propia fuerza. Y Pablo llegó al punto donde podía decir, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Puedes imaginar eso? Gloriarse en la debilidad, no porque la debilidad sea buena en sí misma, sino porque en la debilidad reconocida la gracia de Dios puede fluir más libremente. En tu lucha, en tu debilidad reconocida, en tu dependencia total de Dios, estás posicionándote para experimentar su gracia de maneras que alguien que nunca ha luchado jamás conocerá. Esto no significa que debas aceptar el pecado o dejar de luchar contra él, en absoluto. Significa que incluso en medio de la lucha, incluso cuando las victorias son lentas en llegar, hay algo valioso sucediendo. Dios está trabajando no solo en liberarte del pecado, sino en formarte en Cristo. Y a veces la formación es más importante que la liberación inmediata, porque lo que Dios quiere no es solo que dejes de hacer cierta cosa. Lo que Dios quiere es transformar todo tu ser. Y esa transformación toma tiempo. Toma más tiempo del que nos gustaría, pero es profunda, es real, es eterna. Entonces sigue luchando, sigue levantándote, sigue buscando a Dios.
Y confía que en el proceso, aunque no lo veas todavía, Él está haciendo algo hermoso en ti. Hermano, hermana, hemos caminado juntos un largo camino en esta conversación. Hemos hablado de las raíces profundas del pecado repetitivo, de las necesidades no satisfechas, de las mentiras que creemos, de la importancia de la comunidad, del perdón hacia uno mismo, del entrenamiento del cuerpo, de tantas cosas. Y sé que puede sentirse abrumador, sé que tal vez estás pensando, ¿por dónde empiezo? Hay tantas cosas que necesito cambiar. Entonces, déjame darte algo muy concreto con lo que empezar. Si solo pudieras hacer una cosa después de escuchar esto, ¿cuál debería ser? Aquí está mi respuesta. Empieza con honestidad radical ante Dios. Ve ante el Señor no con pretensiones, no tratando de sonar espiritual, no con las palabras bonitas que crees que deberías decir. Ve ante Él con tu corazón completamente abierto y desnudo. Dile exactamente cómo te sientes. Dile exactamente con qué estás luchando. Dile tus dudas, tus miedos, tu confusión, tu frustración, incluso tu enojo si lo sientes. Dile, Señor, estoy cansado, estoy harto de esta batalla, no entiendo por qué sigo cayendo, no sé si puedo seguir intentando, necesito que hagas algo en mí que yo no puedo hacer por mí mismo. Y entonces, después de esa honestidad completa, espera, quédate en silencio en su presencia. No corras inmediatamente a empezar a resolver las cosas, solo quédate con Él. Déjalo que te sostenga en tu debilidad, déjalo que te ame en tu desorden, porque eso es lo que hace. Él no espera que vengas a Él limpio y arreglado. Él te quiere sucio y roto para que Él pueda ser quien te limpie y te sane. Y desde ese lugar de honestidad y encuentro con Dios, pídele que te muestre una cosa, solo una cosa, que Él quiere que hagas diferente. No 25 cosas, una cosa. Tal vez sea buscar un confesor regular, tal vez sea unirte a un grupo de apoyo, tal vez sea tener una conversación honesta con un amigo, tal vez sea hacer cambios prácticos en tu teléfono o tu computadora, tal vez sea establecer un límite con alguien, tal vez sea comenzar a dormir más, tal vez sea empezar a ayunar un día a la semana. Lo que sea que Él te muestre, comprométete con eso, solo eso. No trates de cambiar tu vida entera de un día para otro. Eso es una receta para el fracaso y la frustración. Da un paso de obediencia, un paso de cooperación con la gracia y confía que ese paso, aunque parezca pequeño, es parte de un camino más grande que Dios está trazando para tu libertad. Y mientras caminas ese camino, recuerda que no estás solo. Recuerda que hay millones de personas en este momento que están luchando con sus propios pecados, repetitivos, que se están levantando después de sus propias caídas, que están creyendo contra toda evidencia que Dios puede hacer algo nuevo en ellos. Recuerda que toda la iglesia, los santos en el cielo y los luchadores aquí en la tierra están contigo en esta batalla. Recuerda que los ángeles te rodean, que el Espíritu Santo habita en ti, que Cristo mismo intercede por ti a la derecha del Padre. No estás solo, nunca has estado solo. Incluso cuando te sentías más abandonado, más derrotado, más perdido, Él estaba ahí esperando, amando, trabajando en maneras que no podías ver. Y déjame terminar con esto, con la promesa más hermosa de todas. Viene del libro de Apocalipsis, donde Jesús dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No dice yo hago todas las cosas buenas otra vez, dice yo hago nuevas todas las cosas, nuevo, no simplemente restaurado a lo que era antes, nuevo, mejor, transformado. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para mostrarte su poder redentor. Las cicatrices de tus batallas se convertirán en testimonios de su gracia. La vergüenza de tu pasado se convertirá en compasión por otros en su presente. La debilidad que pensabas que era tu perdición se convertirá en el lugar donde su poder descansa sobre ti. Nada se desperdicia en la economía de la gracia de Dios, nada. Incluso tu lucha con este pecado que sientes que te está derrotando, incluso esto puede ser transformado en algo hermoso si se lo entregas a Él. Así que levántate, amado hijo, amada hija de Dios, levántate una vez más, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte en ti. No porque tengas todo resuelto, sino porque Él es fiel, aun cuando tú eres débil. No porque merezcas otra oportunidad, sino porque su misericordia se renueva cada mañana. Levántate y camina. Da ese próximo paso, busca ese próximo momento de gracia y confía con todo tu corazón que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Tu historia no termina con tu pecado,
Tu historia termina con su redención y esa es una historia que vale la pena vivir hasta el final. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, si has sentido que Dios te estaba hablando directamente a través de estas palabras, no lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que sabes que está luchando, porque tal vez tú eres el instrumento que Dios quiere usar para llevar esperanza a alguien que está a punto de rendirse. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, mensajes que no solo informan, sino que transforman, mensajes que te desafían y te consuelan, mensajes que te ayudan a caminar este camino hacia la santidad, te invito a que te suscribas a este canal. Presiona ese botón, activa las notificaciones y conviértete en parte de esta comunidad de personas que están buscando a Dios con todo su corazón, que están luchando por la santidad, que se están negando a rendirse sin importar cuántas veces caigan. No estás solo en esta batalla, estamos juntos y juntos con la gracia de Dios vamos a llegar a casa. Que Dios te bendiga profundamente, que la Virgen María te proteja y que nunca, nunca, nunca pierdas la esperanza en el poder transformador del amor de Dios. Te llevo en mi oración. Adelante, siempre adelante. Hasta la próxima vez que nos encontremos en este camino hacia el corazón de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay momentos en tu vida donde parece que tienes todo bajo control, donde caminas con Dios con facilidad, donde la oración fluye, donde los sacramentos te nutren profundamente? Y entonces de repente, sin aviso aparente, vuelves a caer en ese mismo pecado que pensabas que habías vencido. Es desconcertante, ¿verdad? Es como si hubiera dos personas viviendo dentro de ti. Una que genuinamente ama a Dios y quiere servirle, y otra que te sabotea, que te traiciona, que parece querer tu destrucción. San Pablo lo expresó perfectamente cuando dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y entonces se pregunta con angustia: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, hermana, si te identificas con ese grito de San Pablo, déjame decirte que estás en muy buena compañía, porque todos los santos han experimentado esta misma lucha, esta misma aparente contradicción en su interior. Pero aquí está algo que necesitas entender, algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre esta batalla. La lucha misma, el hecho de que estés en conflicto interno, es una señal de que el Espíritu Santo está vivo en ti. Piénsalo. Si no tuvieras al Espíritu Santo habitando en ti, no habría conflicto. Simplemente pecarías sin remordimiento, sin lucha, sin ese sentido de estar traicionando algo sagrado dentro de ti. El hecho de que haya una batalla significa que hay dos naturalezas en ti. La vieja naturaleza caída que heredaste de Adán y la nueva naturaleza que recibiste en el bautismo cuando fuiste injertado en Cristo. Y estas dos naturalezas están en guerra constante. Gálatas 5:17 lo dice claramente: la carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu contrarios a la carne, y ambos se oponen entre sí. Esta guerra es normal, es parte de la vida cristiana en este lado de la eternidad. El problema no es que haya guerra. El problema es cuando dejamos de luchar, cuando nos rendimos a una de las dos naturalezas y dejamos de resistir. Y aquí está lo que muchos no entienden. Esta guerra se intensifica precisamente cuando estás creciendo espiritualmente. Sé que suena contradictorio, pero déjame explicártelo. Cuando estás espiritualmente dormido, cuando no estás realmente buscando a Dios, cuando tu vida espiritual es tibia o inexistente, el enemigo te deja en paz. No necesita atacarte porque ya te tiene donde quiere. Eres como un prisionero que está tan contento en su celda que ni siquiera piensa en escapar. Pero en el momento en que comienzas a despertar, en el momento en que comienzas a buscar a Dios seriamente, en el momento en que comienzas a representar una amenaza real para el reino de las tinieblas, porque estás avanzando hacia la luz, ahí es cuando el ataque se intensifica. Ahí es cuando las tentaciones se vuelven más fuertes, más frecuentes, más seductoras. Y muchos cristianos malinterpretan esto. Piensan: algo debe estar mal, estoy orando más que nunca y sin embargo estoy siendo tentado más que nunca. No, hermano, eso significa que algo está muy bien, significa que estás avanzando, significa que el enemigo está preocupado por ti. Los padres del desierto hablaban de esto constantemente, decían que mientras más avanza un monje en la santidad, más feroces se vuelven los ataques espirituales. No porque Dios lo abandone, sino precisamente porque está progresando. Es como en el videojuego: mientras más avanzas de nivel, más difíciles se vuelven los enemigos. Eso no significa que estás perdiendo, significa que estás ganando terreno. Entonces, cuando la tentación se intensifica, cuando sientes que la batalla se vuelve más difícil, no lo interpretes como fracaso.
Interprétalo como progreso. El enemigo no desperdicia sus mejores armas en alguien que ya tiene derrotado. La reserva para aquellos que realmente están avanzando hacia la libertad. Y si estás experimentando una guerra feroz en este momento, si sientes que la tentación te está golpeando desde todos los ángulos, déjame decirte algo, el enemigo te tiene miedo. Tiene miedo de la persona en quien te estás convirtiendo. Tiene miedo del poder de Dios que está despertando en ti y está tratando desesperadamente de detenerte antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. Cada vez que resistes la tentación, cada vez que peleas la batalla, aunque sea imperfectamente, cada vez que te levantas después de caer, te estás fortaleciendo. Es como el ejercicio físico. Cuando levantas pesas, estás literalmente rompiendo las fibras musculares. Duele, se siente como daño. Pero en el proceso de reparación, esas fibras se vuelven más fuertes. Así es exactamente como funciona la batalla espiritual. Cada resistencia, cada lucha, cada momento donde eliges a Dios, aunque sea difícil, está fortaleciendo tu músculo espiritual. Está desarrollando en ti lo que la tradición cristiana llama virtud, que no es simplemente comportamiento moral, sino capacidad espiritual, fuerza del alma, carácter formado a través de la batalla repetida. Y esta fuerza no se desarrolla en la ausencia de tentación, se desarrolla en el medio de ella, resistiéndola una y otra vez. Entonces aquí está algo crucial que quiero que entiendas sobre las recaídas, sobre las veces que caes de nuevo en ese mismo pecado. No todas las caídas son iguales. Hay una enorme diferencia entre alguien que está genuinamente luchando, que está utilizando todos los medios de gracia, que está haciendo cambios en su vida, que tiene un confesor, que está en comunidad, que está creciendo en autoconocimiento, pero que ocasionalmente cae bajo el peso de la tentación, y alguien que simplemente se ha resignado a su pecado, que ya no lucha realmente, que ha hecho las paces con su esclavitud. La primera persona está en el camino de la santidad, aunque el camino sea difícil. La segunda persona está en peligro real. Y la diferencia no está en la frecuencia de las caídas necesariamente, sino en la actitud del corazón. Está en si te levantas o te quedas tirado. Está en si sigues creyendo que el cambio es posible o has aceptado la mentira de que nunca cambiarás. Déjame contarte algo que he observado en décadas de ministerio sacerdotal. Las personas que eventualmente encuentran libertad del pecado repetitivo no son necesariamente las que tienen menos caídas al principio. Son las que tienen más tenacidad. Son las que se levantan más veces. Son las que se niegan a aceptar la derrota como permanente. Son las que siguen volviendo a la confesión, aunque sea embarazoso confesar lo mismo otra vez. Son las que siguen buscando ayuda, aunque ya hayan probado muchas cosas. Son las que siguen creyendo en la misericordia de Dios, aunque su experiencia les esté gritando que no hay esperanza. Esta tenacidad, esta negativa a rendirse, esto es lo que hace un santo. No la ausencia de lucha, sino la perseverancia en medio de ella. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, esa joven monja que murió a los 24 años y es doctora de la Iglesia, dijo algo precioso. Dijo que ya no se desanimaba por sus faltas porque había descubierto un elevador al cielo, los brazos de Jesús. Dijo que era demasiado pequeña para subir la escalera de la perfección, entonces simplemente se lanzaba a los brazos del Salvador confiando en que Él la llevaría donde ella no podía llegar por sí misma. Esa es la actitud que necesitas cultivar. No la actitud del superhéroe espiritual que va a conquistar todo por su propia fuerza de voluntad, sino la actitud del niño pequeño que sabe que es débil, que sabe que no puede hacerlo solo, pero que confía completamente en la fuerza de su Padre. Y aquí está lo hermoso. Cuando adoptas esta actitud, cuando dejas de tratar de ser el héroe de tu propia historia y permites que Cristo sea el héroe, algo cambia, la presión se levanta. Porque ya no depende todo de ti, sí tienes que cooperar, sí tienes que hacer tu parte, pero el peso de la transformación no está sobre tus hombros, está sobre los hombros de aquel que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Toma mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él no dijo, arréglense ustedes mismos y luego vengan a mí. Dijo, vengan a mí cansados, vengan cargados, vengan quebrantados y yo les daré descanso. Ahora bien, hay algo más que quiero que comprendas sobre el pecado repetitivo, algo que tiene que ver con el tiempo de Dios versus tu tiempo. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, queremos todo ahora. Ordenamos algo en línea y esperamos que llegue al día siguiente. Tenemos hambre, presionamos unos botones en una aplicación y la comida aparece en nuestra puerta. Queremos información, la buscamos en Google y la tenemos en segundos. Y llevamos esta misma mentalidad a nuestra vida espiritual.
queremos transformación instantánea. Queremos orar una oración, ir a un retiro, tener una experiencia poderosa y boom, estar completamente liberados de nuestros pecados para siempre. Y cuando eso no sucede, cuando descubrimos que la transformación es un proceso lento y a menudo doloroso, nos frustramos, nos desanimamos, pensamos que algo está mal con nosotros o con Dios. Pero, hermano, hermana, Dios no está apurado. Dios está más interesado en la profundidad de tu transformación que en la velocidad de ella. Está más interesado en que el cambio sea real y permanente que en que sea rápido y superficial. Piensa en cómo Dios trabaja en la naturaleza. Las cosas más hermosas toman tiempo. Una secuoya gigante no crece en una semana. Toma cientos de años. Un diamante no se forma en un día. Toma millones de años de presión y calor. Una mariposa no sale del capullo instantáneamente. Hay un proceso de metamorfosis que toma el tiempo que toma. Y tu transformación espiritual es lo mismo. Dios está haciendo una obra profunda en ti, una obra que va más allá de simplemente cambiar tu comportamiento. Está transformando tu corazón, está renovando tu mente, está sanando heridas de décadas, está desenredando patrones que se formaron en tu infancia, está reconstruyendo tu identidad desde los cimientos. Y eso toma tiempo. Entonces, cuando te sientes frustrado porque después de meses o incluso años sigues luchando con el mismo pecado, pregúntate esto: ¿estoy siendo justo con el proceso? ¿Estoy siendo justo con Dios? ¿Estoy siendo justo conmigo mismo? Porque tal vez lo que ves como falta de progreso es realmente progreso lento pero real. Tal vez estás cayendo con menos frecuencia pero no lo notas porque estás enfocado solo en el hecho de que todavía caes. Tal vez te estás levantando más rápido después de caer pero no lo valoras. Tal vez la intensidad de la tentación ha disminuido, pero no lo reconoces. Tal vez estás desarrollando mayor conciencia de tus patrones, mayor honestidad sobre tus luchas, mayor humildad sobre tu necesidad de ayuda. Y estos son signos enormes de progreso espiritual, aunque el pecado específico todavía esté ahí. No midas tu progreso solo por la ausencia del pecado. Mide tu progreso por el crecimiento del fruto del Espíritu en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mide tu progreso por tu cercanía a Dios, por la profundidad de tu oración, por tu capacidad de amar a otros, por tu compasión hacia los que luchan, por tu esperanza en medio de la dificultad. Y déjame decirte algo más sobre el tiempo de Dios. A veces Dios permite que una lucha dure mucho tiempo porque está usando esa lucha para formar en ti algo que necesitarás más adelante. Está usando tu debilidad para desarrollar en ti empatía que te hará un instrumento poderoso de su gracia en la vida de otros. Está usando tu batalla para enseñarte dependencia que te mantendrá humilde cuando Él te eleve a mayores responsabilidades. Está usando tu dolor para profundizar tu corazón, para hacer espacio en ti, para una mayor capacidad de amar y ser amado. No puedo decirte cuántas veces he visto esto en mi ministerio. Personas que lucharon durante años, durante décadas incluso, con cierto pecado, y que eventualmente cuando encontraron libertad se convirtieron en los más poderosos ministros de esperanza y sanación para otros que luchaban con lo mismo. Su lucha no fue desperdiciada. Cada lágrima, cada caída, cada momento de desesperación, Dios lo estaba guardando, lo estaba usando, lo estaba transformando en algo que bendeciría a multitudes. Piensa en el apóstol Pedro. Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a caer, iba a negarlo 3 veces, iba a experimentar el fracaso más doloroso de su vida. Pero mira lo que Jesús le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La caída de Pedro no fue el fin de su historia, fue parte de su preparación para el ministerio que Dios tenía para él. Porque un Pedro que nunca hubiera caído, que nunca hubiera experimentado la amargura del fracaso y la dulzura de la restauración, no podría haber pastoreado la iglesia primitiva con la compasión y la humildad que necesitaba. Su quebrantamiento lo hizo útil. Su restauración lo hizo poderoso. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Tu lucha actual puede ser parte de tu preparación para el propósito que Dios tiene para tu vida. No lo desperdicies quedándote en la vergüenza o la desesperación. Permite que Dios lo use. Permite que Dios lo transforme. Permite que se convierta en tu historia de redención que un día contarás para dar esperanza a otros. Ahora quiero hablarte de algo que es fundamental pero que a menudo se pasa por alto: la importancia de celebrar las victorias pequeñas. Estamos tan enfocados en el destino final, en estar completamente libres del pecado,
que olvidamos celebrar cada paso del camino. Y eso es un error grave. Porque el camino a la libertad está pavimentado con miles de pequeñas victorias y cada una de ellas merece ser reconocida, celebrada, agradecida. Cada vez que sientes la tentación y no cedes inmediatamente, esa es una victoria. Cada vez que sientes el impulso de ir en cierta dirección y logras pausar, respirar, orar, llamar a alguien, esa es una victoria. Cada vez que caes, pero te levantas más rápido que la vez anterior, esa es una victoria. Cada vez que confiesas tu pecado con mayor honestidad y menos pretensión, esa es una victoria. Cada vez que logras pasar un día, una semana, un mes sin caer, esa es una victoria que debe ser celebrada. Y cuando digo celebrar, no me refiero a una celebración arrogante donde te felicitas por lo fuerte que eres. Me refiero a una celebración de gratitud donde reconoces que Dios está trabajando en ti, que su gracia está siendo efectiva, que estás cooperando con esa gracia, que hay progreso real aunque sea lento. Necesitas detenerte y reconocer estas victorias porque si no lo haces, perderás la perspectiva. Te enfocarás solo en cuánto camino falta por recorrer y no verás cuánto camino ya has recorrido. Y cuando solo ves lo que falta, te desanimas, te rindes. Pero cuando reconoces lo que ya has logrado por la gracia de Dios, te animas, te fortaleces, te llenas de esperanza y energía para continuar. Los israelitas en el desierto pusieron piedras conmemorativas en lugares donde Dios había hecho algo significativo para que cuando pasaran por ahí pudieran recordar la fidelidad de Dios. Tú necesitas tus propias piedras conmemorativas espirituales, tus propios recordatorios de que Dios está contigo, está trabajando, está siendo fiel, está produciendo cambio. Entonces te invito a que hagas algo práctico. Lleva un diario de victorias, no un diario de fracasos donde registras cada vez que caes, aunque hay valor en llevar registro de patrones, sino un diario donde específicamente registras cada victoria, cada momento donde la gracia de Dios te ayudó a resistir, cada vez que tomaste una decisión correcta, aunque fuera difícil, cada vez que experimentaste el poder de Dios en tu debilidad. Y cuando tengas un día difícil, cuando sientas que no estás avanzando nada, cuando la tentación sea fuerte y te sientas débil, abre ese diario y lee. Recuérdate a ti mismo de todas las veces que Dios ha sido fiel. Recuérdate de todas las veces que has tenido victoria y eso te dará fuerza para seguir, porque verás evidencia concreta de que no estás estancado, de que sí hay movimiento, de que Dios sí está obrando y esa evidencia te dará la fe que necesitas para dar el próximo paso. Y finalmente, quiero dejarte con esto, con la verdad más importante de todas, la verdad que debe ser el fundamento de todo lo que hemos hablado. Tu valor no está determinado por tu desempeño. Tu identidad no está definida por tu victoria o tu derrota en la batalla contra el pecado. Tu dignidad no fluctúa basada en qué tan bien lo estás haciendo espiritualmente. Porque tu valor, tu identidad, tu dignidad están fundamentados en algo infinitamente más sólido que tu comportamiento. Están fundamentados en el amor incondicional de Dios por ti. Están fundamentados en el hecho de que Él te creó, te conoce, te ama, murió por ti, resucitó por ti y está comprometido contigo para toda la eternidad. Y nada, absolutamente nada puede separarte de ese amor. Romanos 8 me lo confirma. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que incluso en tu peor momento, incluso cuando has caído por enésima vez, incluso cuando te sientes más indigno y más alejado de Dios, su amor por ti no ha disminuido ni una fracción. Él te sigue amando con amor infinito, Él te sigue viendo como su hijo, su hija amada. Él te sigue llamando, te sigue esperando, te sigue invitando a volver a casa. Y esta verdad, hermano, hermana, esta verdad es lo que te va a sostener en los días oscuros. Esta verdad es lo que te va a levantar cuando caigas. Esta verdad es lo que te va a dar la valentía para seguir intentando aunque hayas fallado 1000 veces. Porque si tu motivación para cambiar es ganar el amor de Dios, estás construyendo sobre arena. Ese edificio se va a caer porque nunca vas a desempeñarte lo suficientemente bien como para sentir que has ganado su amor. Pero si tu motivación para cambiar es responder al amor que Él ya te ha dado gratuitamente, si cambias no para ser amado, sino porque ya eres amado, entonces estás construyendo sobre roca. Y esa casa va a resistir cualquier tormenta.